Tomás, un alumno que a lo mejor sus compañeros está en sexto, pero tiene un nivel de competencia de segundo o tercero. Sabe leer, sabe escribir mecánicamente, etcétera, etcétera, conceptos básicos de matemáticas, las operaciones básicas las conoce, no ha memorizado las tablas de multiplicar, le cuesta mucho más el razonamiento lógico, etcétera. Sí, os imagináis un niño con un desfase curricular importante. En este caso, yo siempre digo, para que la gente se lo acabe de ver, de dibujar, de caracterizarlo, digo que tiene síndrome de Down, para un prototipo, diríamos, de un niño con discapacidad, con diversidad funcional, que se denomina, ¿verdad? ¿Sí? Tenéis a alumnos con esas características, ¿verdad? En clase también, con desfase curricular, ¿no? Tenéis Tomases. Vale. Y luego está Fatumata. Fatumata es el nombre de Fátima en un idioma subsahariano, no sé si será Jule, de Gambia o del Senegal o no sé dónde, es el nombre de Fátima en este idioma, ¿verdad? Fatumata en este caso es muy espabilada, se ve en su cara, que tiene una cara de vivaracha pero en este momento tiene tanto más necesidad de ayuda que Tomás. ¿Por qué? Porque acaba de llegar y no domina la lengua, no nos comunicamos con ella y necesita mucha ayuda por parte del profesorado. ¿Está claro? Es un prototipo, un paradigma de diversidad cultural. Diversidad funcional, Tomás, diversidad cultural, Fatumata. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con Tomás y con Fatumata? Imaginaros en la clase del profesorado. Que explica tan y tan bien, y con tanta convicción, que al final cuando pregunta ¿ha quedado claro? Tomás dice que sí. Y no porque diga una mentira, no, porque está convencido que lo ha entendido de lo bien que lo ha explicado el maestro. ¿Captáis? Pero imaginaros a Tomás en la segunda parte de la sesión de clase. Ahora coged el libro, página 25. Hasta aquí Tomás llega perfectamente. Pero en cuanto lee el ejercicio número 1, levanta el brazo casi automáticamente. ¿Por qué? Porque hay una palabra que no entiende, se encalla, levanta el brazo cumpliendo órdenes del profesor. Él ha dicho que, si tenían alguna duda, que levantaran el brazo, y los demás, ¡pum!, levanta el brazo. Y el profesor, que es inclusivo, que quiere a Tomás, que quiere que Tomás esté en su aula, que no lo ha mandado fuera, ¿no? Un buen profesor, insisto, ¿queda claro? Se siente responsable de Tomás y acude. Tomás, ¿qué pasa? Y le ayuda y Tomás se desencalla. Se desencalla, se dice así, ¿no? Continúa trabajando, ¿vale? Se desatasca. Se desatasca. Pero me habéis entendido, ¿verdad? Es que todo viene del latín, hombre. Sí, bien. Pero aún no ha regresado a su sitio, diríamos, el profesor, que Tomás otra vez levanta el brazo. Y el profesor, ¡bum!, otra vez, y le atiende y le ayuda. Pero la cuarta o la quinta vez que Tomás levanta el brazo, a este profesor, que es muy inclusivo, sin querer, se le escapa una mueca, cachis con Tomás, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué? ¿Por qué? Porque aquí está el problema. Fijaros, si se tratara de una clase de 25, imaginamos, 24 alumnos de aquellos que captan enseguida lo que hay que hacer, lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, ¿sí? De 25, 24, excepto Tomás, el profesor se sienta junto a Tomás y despachan juntos. ¿Lo veis, no? Pero no es así, la realidad no es esta. Porque en nuestras clases... Ahora me sale un gallo. En nuestras clases tenemos a Tomás y a muchos que tomasean. ¿Me captáis? ¿Qué quiero decir con eso? Con todos los respetos, con Tomás y con el resto. Me refiero a que hay otros muchos alumnos que también levantan el brazo, que piden la ayuda del profesor y el profesor no da abasto. Es muy posible que en esta clase, que hay un buen rollo enorme, algún alumno o alguna alumna que ha acabado los 4 ejercicios de la página 25, al ver que aquel pobre hombre o aquella pobre mujer va de un lado a otro atendiendo a tanto brazo levantado, le entre un poco de compasión y diga: profe, si quiere yo me cuido de Tomás. Y el profesor dice: qué bien, tú vete con Tomás. Y tú, por favor, que también estás, échale una mano a Fatumata, porque está Fatumata encima en esta clase, ¿os acordáis? ¿Sí? ¿Entendéis la idea de...? Cuando yo os decía, en una estructura individual es imposible atender la diversidad.
¿No lo veis claramente reflejado en esto? Y este es el gran problema que tenemos los docentes si mantenemos esta estructura. Hay tantos brazos levantados, por así decirlo, tantos alumnos que requieren nuestra intervención para poder trabajar y hacer lo que le hemos pedido, que no conseguimos atenderles a todos en esta diversidad. ¿Sí? Bien. Eso es más o menos lo que dice esto. Y luego, ¿qué pasa con esos dos alumnos, Tomás y Fatoumata, en la clase del profesor B? El B, ¿os acordáis del B? Aquí lo tienen difícil, porque ni sus compañeros estarán dispuestos, preferirán hacer el 5, el 6 y el 7 antes de ir a ayudar a Tomás. ¿Me explico? Cumpliendo órdenes, es decir, diciendo, siguiendo la consigna que les ha dado el maestro: tendréis mejor nota cuanto más ejercicios hagáis. Aquí dependen única y exclusivamente de la ayuda que pueda prestarles el maestro, el profesor o la profesora. Si tiene otros alumnos a atender, no da abasto, no consigue atenderles a todos. Tanto en el A como en el B, para que no levante tan a menudo el brazo, solemos recurrir a un recurso que nos facilita esto. Tomás sabe, clase de matemáticas, sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar, sabe dividir. Pues venga, Tomás, entre tanto tú ve haciendo un cuaderno rubio de sumas y restas. ¿Me explico? Claro, si le proponemos que haga cosas que sabe hacer, no levanta el brazo. Pero es que los cuadernos rubios son eternos. Se acaba uno y sacan otro. Se acaba el 2 y sale el 3, y el 4 y el 5. Y cuando se acaba la serie le das de nuevo el primero y ni se acuerda. O sea que se puede pasar el pobre crío haciendo sumas y restas o cuadernos rubios toda su vida. Yo conocí a una profesora del instituto donde yo trabajaba que se le ocurrió esto. Y un alumno que vino para ser carpintero estaba harto de matemáticas, no soportaba las matemáticas, pensaba que se había librado de las matemáticas para toda su vida, y llega al instituto de formación profesional, clase de matemáticas. Y como que tenía problemas, a la profesora, con toda la buena fe del mundo, no se le ocurrió otra cosa que sacarle un cuaderno rubio. Y aquel crío, cuando vio aquello, le entró un no sé qué, cogió el cuaderno, ¡zas, zas! Y se fue saliendo, y aún corre, creo yo, huyendo del cuaderno rubio. ¿Captáis la idea, no? Otro recurso que solemos hacer porque no tenemos más remedio, pues mira, Tomás que haga una ficha de tercero, ¿no? Él tiene el libro de texto como el que más, el primero que lo ha comprado, a todo color, ¿me explico? Pero a la hora de trabajar, una ficha en blanco y negro, aunque sea en color. ¿Entendéis? Poneros en la piel de Tomás. Un día y otro, haciendo cosas distintas al resto de sus compañeros, para que no levante tan a menudo el brazo, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Me explico? Tienen problemas. En cambio, una vez, es una anécdota, hace mucho tiempo esto del cuaderno rubio lo expliqué en la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón. El centro de profesorado, el CEFIDE, les llaman allí, organiza cada año, o organizaba, no sé, aún siguen haciendo unas jornadas psicopedagógicas. ¿Vale? Una vez me invitaron a hacer una de las conferencias de las charlas que hacían. Yo expliqué esta anécdota del cuaderno rubio. Y cuando acabé me dijeron: si te descuidas está el señor Rubio aquí presente. Porque es un inspector ya retirado, estaba en aquel momento retirado, y que era el que editaba los cuadernos Rubio, y que todos los años estaba en la primera fila de las jornadas. De aquel año no asistió. ¿Os imagináis? Qué susto es. Si me dicen, el señor Rubio. ¿Qué pasa con Tomás y Fatoumata en la clase del profesor C o la profesora C? Formaría parte de un equipo, ¿verdad? Y las dudas que se le generan a Tomás, ¿quién las resuelve en primera instancia cuando los alumnos trabajan en equipo? Un compañero suyo, el que ejerce el cargo en aquel momento de ayudante. Cuando os expliquemos cómo se organizan los equipos, más adelante en el ámbito C, cada uno tiene un cargo, que son rotatorios. Y en todos los equipos hay el cargo de ayudante.
no en el equipo donde está Tomás, que sería una forma de, diríamos, ¿no? No, ¿por qué? Porque en todos los equipos, si no está Tomás, está uno que tomasea. ¿Me explico? Que tiene necesidad de ayuda, y por lo tanto, en todos los equipos hay un ayudante. Y por lo tanto, el que presta ayuda a Tomás en este caso es su compañero. Y solo cuando nadie del equipo puede ayudarle es cuando se acude al maestro. Y fijaos la cantidad de demandas que deja de atender el profesorado en una estructura cooperativa, como las que tenía en una estructura individual. ¿Captáis la diferencia? Es enorme, no os lo podéis imaginar. Es enorme. La primera conclusión práctica que sacan los profesores que llegan hasta aquí, es decir, las clases las vivo con mucha más tranquilidad. No tengo aquí el estrés de 5, 6, 7, 8 brazos levantados, que toca el timbre y se acabó la clase y me quedan allí aún, bajan el brazo pero se llevan la duda a su casa. No sé cómo decirlo, no sé, ¿sí? ¿Me explico? Bien, vale. Está claro, ¿no? Es que no puedo entretenerme mucho en esto porque si no, no... Y ahora esto se cansa, ¿qué le pasa? Cuando te sientas.